Agradezco a la doctora Yolanda Villegas, especialista en agua, energía y movilidad. Se ha celebrado recientemente en esta semana que concluye pues el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y en momentos en que se dice que Monterrey tiene tan solo agua para 60 días o que hay también graves afectaciones de suministro de agua potable en la alcaldía Gustavo Amadero y Azcapotzalco de la Ciudad de México. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Creo que es el gran tema en el que también nos debemos de ocupar, el abasto de agua potable en México, ¿no? Correcto. Antes que nada, creo que entender el fenómeno del estudio es muy necesario como cultura cívica para todos. Y básicamente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya la escasez física llega a 1.2 billones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no está lloviendo, la precipitación se está agotando. Y en otros lugares, inclusive en México, tenemos escasez económica, es decir, ya tenemos 1.6 billones de personas a nivel mundial, que si bien es cierto, cae la lluvia, la precipitación, no tenemos infraestructura para llegarla a las grandes urbes, como tú estabas comentando, Monterrey, Ciudad de México, entre otros lugares. Entonces, es importante mencionar esto porque todo el entramado institucional del agua, digamos que es bastante complejo. Tenemos instituciones como la CONAGUA, Semarnat, la CFE, los tratados internacionales, los estados, los municipios. Toda una cuestión que luego hace difícil tomar decisiones que no sean politizadas, no que sean técnicas. ¿Y qué podemos hacer tanto los ciudadanos como las autoridades de gobierno? Pues han hecho muchos autores y estudios del agua que, por ejemplo, el 80% de la infraestructura hídrica del país no es funcional. Entonces, yo creo que un primer hito que deberíamos de revisar es dar el mantenimiento apropiado a la infraestructura que tenemos. Quizás también repensar esta construcción de grandes presas o acueductos y ver otras opciones fuera de la caja que ya se están implementando a nivel mundial. Por mencionarte algunas, por ejemplo, Israel tiene tecnologías agrícolas donde ahorra muchísima agua. Otros países, e incluso el vecino estado en los Estados Unidos, por ejemplo, en California, en Texas, en Dakota, ya se están utilizando tecnologías diversas, ¿no? De acaparación de lluvia, también de esquemas solares que aprovechan el agua, todo esto que viene del hidrógeno verde. Y pues otra manera, y que pues yo he basado mi tesis doctoral en estudiar eso, es las aguas ultraprofundas que tenemos. Es decir, hay megacuencas subterráneas ultraprofundas en nuestro país, en las zonas montañosas, de los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad, donde hay agua. Incluso hay agua que ya sale potable. Y eso ya se hace en África, ya se hace en Francia, ya se hace en Rusia, se hace en Estados Unidos. Entonces creo que sí deberíamos de contabilizar en México cuánta agua subterránea ultraprofunda tenemos. Ese es un tema bien importante. Miguel Ángel Mancera, cuando en su último año de gobierno como jefe en la capital del país, habló de este almacenamiento de agua en lugares ultraprofundos, precisamente por la zona de Iztapalapa. Lo que falta es la tecnología y la Exacto. inversión para extraer ese vital líquido, ¿no? Sí, 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 pero ya hay fondos verdes, ahora que está muy de moda todo este sistema de ESG, de Environmental Social Governance, que es ambiental, social y de gobernanza, donde incluso hay instrumentos verdes a nivel mundial y únicamente tienes que poner, por ejemplo, las cartas de crédito y ya no necesitas hacer la inversión tú, sino que la hace el Banco Mundial. Entonces, hay fondos para hacerlo, hay empresas que también lo quieren hacer. Yo creo que más bien hay que revisar la ley de aguas nacionales para justamente que pues ya tiene más de 25 años en vigor y puede haber ciertas provisiones que sean obsoletas para la realidad de estrés hídrico que estamos viviendo y que además se va a pronunciar para el 2025. Entonces, hay lugares donde se puede extraer esta agua sí, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con la manifestación de impacto ambiental, con que sea una extracción sustentable y sostenible, y sobre todo, por ejemplo, para ciudades como la Ciudad de México, donde al final estamos sobre tierras que se mueven porque estamos sobre un lago, ahí no se recomienda tanto hacer este tipo de exploraciones y excavaciones, porque ¿qué hace? El agua es un líquido que genera compresión. Sí. Si tú lo empiezas a sacar, obviamente que la ciudad se va a hundir más. Entonces hay que revisar piezometría, manifestación de impacto ambiental, otros tenores, pero cerca de la Ciudad de México sí hay regiones donde hay mucha perspectiva para explorar y extraer esta agua. Y otra cosa que yo te quería comentar, que se me hace muy interesante, es México somos un país donde la ronda de agua es significativa. Sí, efectivamente, Este, agua hay. El tema es cómo extraerla, como usted lo comenta, sin dañar también el medio ambiente o en el caso de la Ciudad de México, donde son suelos blandos, sin crear un problema mayor, ¿verdad? Correcto, y bueno, también comentarte que en México, por ejemplo, la región que produce el 80% del Producto Interno Bruto no tiene agua, que es el norte del país. El norte del país, que produce el 80% del Producto Interno Bruto y únicamente detenta un tercio del agua disponible en México.
pues sí tenemos que revisar cuestiones de almacenamiento y de transporte, quizás modificar en la ley de aguas nacionales incentivos que pudieran parecer quizás hasta perversos. Por ejemplo, a alguien que se le otorga una concesión, si no se termina la volumetría de esa concesión, incluso se la pueden revocar, en lugar de que se premie el hecho de que ahorre y tenga eficiencias en el agua. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer como país, como tener mercados o bancos de agua, pero que sean no negros, ¿verdad? O sea, que sean regulados, positivos, en el derecho positivo. Entonces, sí hay muchas cosas que podríamos estar trabajando. Perfecto. Y en 30 segundos para concluir, brevemente, doctora, ¿qué le recomienda a la población para tener un uso eficiente del agua? Pues obviamente, literal, desde que te metes a bañar hay que cerrar la llave, hay que obviamente hacer reusos de agua. Los distintos usos consultivos son agrícola, industrial, doméstico, energético, entre otros. Bueno, hay que ayudar nosotros desde el hogar a cuidar el agua y sobre todo porque sin eso no vamos a tener desarrollo económico y social y mucho menos seguridad alimentaria. Así es, ¿nos podría compartir sus redes sociales, doctora Yolanda Villegas? Y claro que sí, nada más me buscan Yolanda Villegas, así aparezco en LinkedIn, igual aparezco así en Instagram y en todas las redes sociales. Perfecto, doctora Yolanda Villegas, especialista en agua, energía y movilidad. Gracias por platicar sobre este tema en este momento de estiaje en toda la República. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.